Se nos dejó venir la Navidad y junto con la Navidad siempre viene alegría, siempre viene entusiasmo, siempre viene todo tipo de cosas y uno empieza a ver casi milagros pasar aquí, ¿no? Como ahorita los niños cantando es un milagro, hablando español, leyendo español, es otro milagro que solamente se da en la Navidad, pero qué bendición, porque toda la cristianidad festeja la Navidad con entusiasmo en todo el mundo. Seas creyente o no seas creyente, de todas maneras eres contagiado por ese espíritu navideño. Y tal vez usted podrá decir, bueno, Antonio, no en todo el mundo se festeja la Navidad, puesto que hay lugares donde de verdad son bastante agresivos en contra de la cristianidad. Pero bueno, ahí aún en esos lugares hay hermanos que están escondidos, hermanos ahí que están aventando la fe hacia adelante y aún ellos están gozosos festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por una sola razón. Pues la razón es de que es Navidad y tienen que festejar con alegría, con entusiasmo y siempre mirando hacia adelante. Siempre mirando en las cosas que van a pasar en un futuro, que simplemente es que Cristo dijo que cuando hay persecución es un momento donde se tienen que alegrar porque muchas cosas buenas les esperan en el reino de los cielos. Así que siempre festejamos Navidad con entusiasmo y no importa qué. De verdad que no importa qué es lo que nosotros tal vez vengamos con una tristeza, con una aflicción. Es Navidad y tenemos que festejar uno de los 3 eventos más importantes de toda la humanidad. Uno de ellos obviamente es el nacimiento del Señor Jesucristo, el otro es su muerte y el otro es su resurrección. Así que hoy festejamos Navidad y estamos todos felices y no hay nada más que decir. Incluso los ángeles que anunciaron esto a los pastores que estaban ahí cuidando sus ovejitas hace más de 2000 años y pico, esos pastores también experimentaron un tipo de felicidad. Antes un poco el ángel parece que los asustó, pero ellos experimentaron la felicidad en Lucas capítulo 2 versículo 8 que dice así, está ahí en tu boletín. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Así que este no era cualquier ángel, este era el ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, totalmente aterrados. Imagínate, si yo veo una cosa así, yo creo que también a mí me va a pasar lo mismo, voy a experimentar lo mismo que ellos. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias. ¿A quién le gusta escuchar buenas noticias? ¿A usted le gusta escuchar buenas noticias? A mí de verdad, en lo personal, cada que yo voy y abro ahí mi correo, yo empiezo a buscar algo que no sean los biles de la luz o todo eso, y busco algo que de verdad me traiga buenas noticias. Bueno, estos ángeles le dijeron a los pastores, les traemos buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, y cuando a usted le presentan el evangelio de Dios, le están trayendo buenas noticias. Dice, les traigo buenas noticias que darán, ¿gran qué? El que está leyendo ahí, ¿darán qué? Ok, esas buenas noticias entonces van a producir un fruto que es alegría, de gran alegría para toda la gente, para toda la humanidad. Seas creyente o aún no lo seas, eres contagiado con ese espíritu navideño. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, mi madre hacía uno de esos ponches que les dicen, una bebida ahí totalmente azucarada y llena de frutas y todo eso, pero era una delicia disfrutar de todo eso. Se reunía toda la familia, era el tiempo donde se reunía la familia y todos gozábamos y pasábamos tiempos excelentes. Es más, yo de mi infancia tengo recuerdos de verdad excelentes ahí, disfrutando de la compañía de mi padre, que ahora ya no está con nosotros, o con mi familia, pero aún así no importa. Estamos festejando las buenas noticias que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de continuar, te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Vamos a leer un poco más acerca de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ábrelo en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Esto es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que tú buscas, yo te invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos festejando el nacimiento de tu Hijo que nos vino a traer buenas noticias a todos aquellos que lo han aceptado en su corazón. Gracias, Señor, que ahora nosotros podemos festejar la Navidad y darle todo el sentido que se merece, que es
festejar el nacimiento de Cristo el Salvador. Yo te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que nos ha traído alegría, ha traído paz a nuestras vidas, Señor, y seguimos caminando al lado de ti. Yo te pido, Señor, que en este tiempo tú lo bendigas, que bendigas a cada persona que está aquí, que tú, Padre, pongas en ellos abrir su corazón, abrir su mente, Señor, para poder absorber todo lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Que no sean las palabras de un predicador, que estas no sean ideas de un simple hombre, que no sean filosofías humanas, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor, y que de aquí salgamos totalmente transformados por medio de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Ahora sí estoy en la iglesia correcta, donde todos estamos alegres, y no precisamente porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino porque estamos a punto de leer la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 1 versículo 18 entonces dice así: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Ahora, esa palabra de Mesías en el hebreo simplemente quiere decir el ungido. Esa persona de la cual todos los profetas hace muchísimo tiempo estuvieron hablando, que habría de venir el Mesías, el Dios hecho hombre para traer salvación a toda la humanidad. Entonces en el hebreo es el ungido de Dios, y en el griego se traduce la palabra como Cristo. Así que cuando tú escuchas a alguien que dice Jesucristo, está diciendo Jesús el Mesías, y esto es correcto. Ok, sigo leyendo entonces. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ahora bien, voy a hacer una pausa ahí para dar a entender un poco de lo que estaba pasando en ese momento. En las bodas hebreas, en la cultura hebrea, las bodas se realizaban en 3 etapas. La primera etapa era en que los familiares, la familia de los novios, se ponían de acuerdo para sellar un compromiso entre estas dos personas que se querían casar. La segunda etapa era de que ellos lo anunciaban en público, con toda algarabía, con todo fervor, con todo entusiasmo, y decían: este par de tórtolos se van a casar, y todo el pueblo festejaba. Pero aún todavía en esa etapa en la cual nos está hablando aquí Mateo, ellos de verdad no podían tener relaciones sexuales. Aún todavía ellos no podían, y hasta el día de hoy no se puede, ¿ok? Hasta que llegue la boda. Así que ellos no podían tener relaciones sexuales, y entonces al mirar José a María, yo creo que él la empezó a ver un poco diferente. La empezó a mirar como que su barriguita le empezaba a crecer un poco. Y de verdad que cuando yo estoy leyendo toda esta historia, yo me compenetro ahí en la historia y digo, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera visto a Lulú ahí con que le está creciendo la barriguita y todavía no nos casamos y todavía no ha pasado nada entre nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo? Al ver a esta mujer que le está creciendo un poco ahí, digo, ¿será que Lulú está comiendo demasiados chapulines y le está creciendo el estómago? Ahora, chapulines es el grasshopper, ¿ok? Ese ahí insecto que anda por ahí, que dicho sea de paso tiene tremenda proteína. Pero bueno, de verdad que yo me hubiera sentido bastante mal. Y fue el mismo sentimiento que experimentó José, sentirse demasiado mal al saber que le habían provocado una traición. Él ni siquiera se imaginaba que había sido el poder de Dios sobre María, y ella había quedado encinta. Así que este hombre decidió separarse en secreto, romper este compromiso en secreto. ¿Para qué? Para no avergonzar, dice la palabra de Dios, para no avergonzar a María. Ahora, no es que la iba a avergonzar delante de todo el mundo y iba a decir, yo ya no me caso más con esta mujer. No, simplemente es que la iba a avergonzar de esta manera, de que todo el pueblo se iba a reunir, y la ley de Moisés decía que una mujer que había cometido adulterio o que había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio tenía que morir a piedra. Así que este hombre de verdad que tenía un buen corazón y todavía decidió divorciarse en secreto para que María no le causaran ningún daño. Así que podemos entonces dar por hecho o dar por sentado que José era un hombre bastante humilde y de buen corazón. Sigo leyendo en el versículo 20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad del divorcio, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David. Ahora le dice a él también hijo de David, porque sabemos, en el capítulo 1 de Mateo viene toda la genealogía de Jesús, y las profecías decían que Jesús tenía que venir
de David, del linaje real de David. Así que si tú te vas para atrás en el linaje de Jesucristo, encuentras a José, que también es familiar de David, y así hasta llegar a David, y después de David hasta llegar a Abraham. Así que José también era descendiente del rey David. Le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Yo hubiera experimentado esa paz que sintió José también, así que, ay, el amor de mi vida no hizo nada malo y seguimos adelante. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora bien, el nombre de Jesús quiere decir el Señor salva, ¿ok? El Señor salva. 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso está en Isaías capítulo 7 y eso se escribió 700 años antes de la venida de Cristo. 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, y quiero reiterar esta palabra, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús, así como le había indicado el ángel. Así que esta palabra de hasta está en todas las traducciones. Así que damos por sentado entonces que José y María tuvieron una relación de esposos después del nacimiento de Jesús totalmente normal. En la iglesia tradicional tú siempre escuchas que dicen la siempre Virgen María. Bueno, esta palabra echa por la borda todo eso. Así que Dios les permitió seguir teniendo una relación totalmente como esposos después del nacimiento de Cristo, sin quitarle crédito o el mérito a Dios de que la Virgen concibió un hijo por medio del Espíritu. Esto es un milagro, de verdad que fue un milagro. Sigue avanzando ahí en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Este era un rey bastante malo, muy malo era este hombre. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahora bien, quiero también hacer una pausa aquí para poder darle toda la intención a lo que estamos leyendo. Hay algunas traducciones, y dicho sea de paso son las traducciones bastante antiguas, que dicen que estos eran unos magos. Y toda Latinoamérica yo creo que conoce la historia de los 3 reyes magos. ¿Okay? Bueno, la Biblia no dice ni que eran 3, ni que eran magos, sino simplemente eran unos hombres sabios. Se cree que estos hombres eran bastante sabios y tenían bastante potencial económico. Así que no eran cualquier persona, eran unos personajes bien altos en su cultura. Se dice que venían del Oriente. Posiblemente el pueblo de Israel, al ser cautivo una y otra vez por parte del enemigo, se los arrancaban de Jerusalén, se los llevaban a otros países y ellos llevaban consigo toda la información acerca del Mesías. Así que estos hombres o bien pudieron haber recibido una revelación de parte de Dios de seguir esa estrella para encontrar al niño Jesús, o ellos ya tenían información de generaciones pasadas. Así que estos hombres no eran unos magos, sino eran sabios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que en la antigüedad se conocía a la astronomía y la astrología por un solo nombre. Lo llamaban lo mismo, no había diferencia entre una y otra cosa. Astrología quiere decir el estudio de las estrellas por medio de la adivinación. Y esto lo podemos concretar en los horóscopos. Cuando tú lees el horóscopo, alguien se puso a estudiar las estrellas y empezó a adivinar. Como ese personaje que sale luego en televisión, que tiene su pelito así como, tú sabes, color medio raro, y que habla un poco raro y que te mueve la mano así y te dice: Piscis, esta será tu semana donde vas a alcanzar un potencial económico bastante elevado. Y yo leía eso y decía: wow, esta es mi semana. Ahora sí que voy a salir adelante porque me están profetizando aquí, me están adivinando que va a cambiar mi futuro. Y pasaba un día, pasaba una semana, pasaba un mes, y como dicen los cubanos, me seguía comiendo un cable. Así que esto es charlatanería, de verdad. Pero estos son astrólogos
Y así se conocía a estos magos como astrólogos, pero la verdad es que no eran astrólogos, ellos eran astrónomos. El astrónomo es la persona que estudia las estrellas por medio de la ciencia. ¿Okay? Así que estos hombres eran hombres de ciencia, eran bastante sabios, eran científicos y estudiaban el movimiento de las estrellas. Así que la estrella empezó a moverse en la dirección correcta y ellos seguían la estrella hasta que se detuvo en ese lugar. Sigo leyendo en el versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? Y él se perturbó porque este hombre era un usurpador. Este hombre se puso en el trono, quitó al que estaba, al que de verdad tenía que estar ahí, lo quitó y se puso él mismo. Así que todo el pueblo de verdad sentía un profundo desprecio por este hombre Herodes. Así que él se perturbó bastante y mandó a llamar a todos los que sabían Biblia, a todos los maestros de la ley. Les dijo, a ver, díganme dónde es que ha de nacer Jesús el Mesías. Versículo 5. En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Pero esta era una total mentira, porque este hombre lo que quería era asesinar a todos los niños de esas características. Él quería matar a Jesucristo, quería matar al bebé, porque no quería que usurparan su trono como lo hizo él. Así que este hombre era un malvado y estaba mintiendo. Versículo 9. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, ¿se llenaron de qué? De alegría, una vez más, de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y los adoraron. ¿Así dice? No, y lo adoraron. Estaban los dos, estaba María y estaba Jesús, pero la Biblia dice que los sabios se postraron delante de Jesús y lo adoraron. Ahora nosotros sentimos un profundo respeto por María, porque fue el instrumento utilizado por Dios para que el Dios todopoderoso se hiciera hombre. Así que sentimos un profundo respeto por María, pero la Biblia dice que el único digno de toda adoración es Jesús. Así que estos hombres se postraron delante de él y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y entonces quiero concentrarme en estos hombres sabios, que regalaron estas tres cosas: oro, incienso y mirra. Ahora, ¿qué simbolizan los obsequios de los sabios? Créeme que ellos regalaron esto porque tenían todo un propósito. No fue de que uno de ellos dijo, a mí me sobra un poco de oro y le voy a regalar este oro al niño Jesús. O no es que el otro haya dicho, bueno, voy a agarrar un poco de mirra y se la voy a regalar porque me está sobrando esto aquí en mi sótano, se lo voy a llevar a él. Claro que no. Y el otro tampoco dijo, bueno, a mí me sobra incienso en mi casa y se lo voy a llevar. Por supuesto que no, todo tenía un propósito. Y esas tres cosas como el oro, el incienso y la mirra, de verdad que eran bastante costosas en ese tiempo y eran muy preciadas por la gente. Así que simbolizaban una gran bendición. Ahora mira, entonces quiero iniciar con lo que es el oro. ¿Qué simboliza el oro? ¿Por qué le llevaron ese obsequio de oro? El oro es propio de la realeza. Enséñame un rey que no tenga oro. La mayoría, cuando tú lees las crónicas de los reyes, todos los reyes tienen ahí acumulados sus tesoros y la mayoría de las cosas que ellos tienen como tesoros tienen que ver con el oro. Aún mismo Cristo habló del rey Salomón y todo su esplendor. Dijo, no había ningún otro rey como Salomón y todo su esplendor, todo su reino. Incluso había una mujer que fue hasta los pies de Salomón para ofrecerle sus riquezas. Mira lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 9, versículo 9.
Está hablando del rey más grande de todos los tiempos, el sabio de los sabios, el más rico de todos. Dice, luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro. Esto es una cantidad exorbitante, ¿ok? Pero esto nada más fue una raya más al tigre, así dicen en mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él ya poseía bastante oro y aún esta reina le llevó más oro para este rey. Así que el oro siempre tiene que ver con la realeza en todo tiempo. Pero aún el rey más grande que se ha levantado sobre la faz de la tierra, con el mayor esplendor de todo esto, de todas sus riquezas y su oro, él reconocía y sabía que había un rey supremo y que estaba por encima de él. Él lo reconocía. ¿Por qué? Porque había estudiado la Escritura. Y esto lo encontramos también en Génesis 49:10, cuando Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, estaba por despedirse, estaba por colgar los tenis, dicen en mi pueblo. Bueno, simplemente estaba a punto de morir y estaba dándole la bendición a todos sus hijos. Y cuando pasa Judá, le dice una cosa que tiene que ver con un mensaje profético acerca del Mesías. Dice así: el cetro no se apartará de mi hijo Judá, ¿ok? Porque de ahí se desprenden todos los reyes de Judá, ni de entre sus pies el bastón de manto, hasta que llegue el verdadero rey, que estaba hablando de Jesucristo. Este es el verdadero rey, el rey supremo. No hay nadie más por encima de él. Él es el verdadero rey, quien merece toda la obediencia de los pueblos. Y Lucas mismo dice en Lucas 1:33, él reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Jamás se acabará el reino de Jesucristo. Jamás su reinado no tendrá fin. Ellos sabían aún entonces que había un rey poderoso. Era la majestad y todo el esplendor le pertenece a Cristo Jesús. Ahora nosotros, cuando leemos la Biblia, podemos observar que Él no vino como un rey. La verdad es que Él abandonó todo eso, abandonó su realeza y se rebajó, dice la Biblia, en forma de siervo. Por eso es que con esa acción descontroló a todo su pueblo y lo sigue descontrolando hasta el día de hoy, porque ellos no lo reconocen como el Mesías, pero nosotros sí lo reconocemos como el Rey de toda nuestra vida. Y le damos toda la adoración que Él se merece. Juan, uno de sus apóstoles, él estaba viendo el futuro. El Señor le permitió ver el futuro y le permitió ver la segunda venida de Cristo en todo su esplendor. Y ahora ya no viene como siervo. Ahora cuando Él viene, cuando está por venir, y dicho sea de paso que ya es pronto, Él viene y viene ahora sí como un rey. Y mira lo que dice Apocalipsis 19:11 y 16. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Mira, ese es el caballo blanco, viene ahí en toda su majestad y viene por los cielos. Había un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ahora bien, cuando tú empiezas a leer esto que tiene ojos de llamas de fuego, ¿qué simboliza esto? Bueno, simboliza que todo lo ve, ¿ok? Las cosas aún más perversas que se hacen en la oscuridad, Él las puede ver porque tiene ojos de fuego. Y lleva muchas coronas en la cabeza, son coronas, son reinos, porque todos los reinos le pertenecen. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos y venían detrás de él. Y adivine usted quién era o quiénes son. Todo el pueblo de Dios, todo el que le ha dicho sí a Cristo Jesús, vas a ser parte de su pueblo. Y dice que vienen detrás de él vestidos de blanco. Eso simboliza que el pecado les ha sido quitado. Y vienen a reinar con él por toda la eternidad. Sigo leyendo versículo 15. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará y las gobernará con puño de hierro porque es el Rey máximo. Y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar en la túnica a la altura del muslo. Estaba escrito el título, y ese es a donde yo quiero llegar. Este título, ¿qué clase de título tiene Jesucristo? Lo tiene escrito aquí en el muslo. Esto es el muslo. Y dice, yo soy el
Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Rey, el Rey Jesucristo, que se merece el oro. Por eso es que estos hombres le llevaron oro, porque todas las riquezas le pertenecen a Él. Salomón con todo su esplendor. Yo te he hablado acerca de Salomón con todo su esplendor. Y yo te puedo hablar acerca de reyes poderosos como el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dice que él se paró así en el balcón de su reino y lo comenzó a mirar de un lado a otro y dijo, wow, qué reino más grande he levantado. Porque en ese tiempo él era la supernación. Bueno, el rey Salomón murió y ese oro se quedó aquí. Él no se lo pudo llevar. El rey Nabucodonosor también murió y ese oro también se quedó aquí. Pero Cristo no morirá jamás. Así que ese oro le pertenece a Él. Ageo 2:8 dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que le regalaron oro que simboliza el reinado de Cristo. ¿Okay? Así que con toda la intención le dieron oro y se lo merece, porque Él es rey sobre todas las cosas. Y ellos lo reconocieron. Ahora, incienso. ¿Qué quiere decir el incienso? ¿Qué tiene que ver con Cristo el incienso? Bueno, el incienso es exclusivo de la deidad. Todas las naciones en la antigüedad, todos los pueblos quemaban incienso en la presencia de su Dios. Y Dios le dijo a Moisés, ustedes tienen que quemar incienso. Me tienes que fabricar un artefacto ahí donde delante de mí, en mi presencia, van a quemar incienso. Así que estos hombres, teniendo todo este conocimiento, llevaron y le ofrecieron a Cristo, al niño, incienso. Incienso. Si puedes poner la siguiente imagen, por favor. Esto es el incienso. El incienso es una goma resinosa que se presenta en una forma de lágrima. Se presenta en una forma de lágrima de 2 centímetros que al secarse y el ser quemada desprende un olor balsámico. Y es un olor agradable a Dios. Y si tú estás quemando incienso, tú puedes también percibir ese olor fragante. Pero el incienso que se quemaba a Dios era un incienso diferente a todos los demás. En Éxodo capítulo 30 le dice el Señor a Moisés, cada mañana cuando Aarón era el sumo sacerdote, prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Esto se debe hacer de generación en generación. Ahora estos hombres le ofrecieron incienso reconociendo que Cristo es Dios. Y hay muchísima gente por allá afuera que dice, bueno, es que, Antonio, la palabra de Dios dice que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que es Dios. Nosotros los cristianos reconocemos y aceptamos que no es que Dios haya tenido un hijo, sino que Dios mismo se manifestó en la persona de Jesús con toda su plenitud. Eso es lo que dice la Biblia. A Dios le agradó habitar en la persona de Jesús con toda su plenitud. Y reconocemos entonces que Jesús es Dios sobre todas las cosas, como lo hicieron estos hombres sabios. Le llevaron incienso porque reconocían entonces que Jesús es Dios, Dios sobre todas las cosas. Y le ofrecieron incienso porque solamente a Dios se debe de quemar incienso delante de la presencia de Dios. Y ahora te voy a decir una cosa, te voy a sacar una historia ahí de uno de mis hijos. Mi hijo ahí, el mayor, el otro día me preguntó, ¿y si Dios creó todas las cosas? Si Jesús creó todas las cosas, ¿quién lo creó a Él? Y yo sé que tal vez tú has escuchado esto por ahí, no sé si de parte de tus hijos o de parte de otras personas, o tal vez tú te lo has puesto a pensar. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Y esa es una buena pregunta que debe de contestarse con la Biblia. ¿De dónde es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Cuál es su origen? Y en Miqueas, también que habla acerca de Cristo, dice esto. Miqueas 5:2, y esto se escribió también 700 años atrás de la venida de Cristo. Miqueas e Isaías, que escribieron acerca de Cristo, el Mesías, eran contemporáneos, 700 años atrás de Cristo. Y escribió esto, pero tú, Belén, Éfrata. ¿Y dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació Cristo? Ahorita que estábamos escuchando la canción. En Belén, así que está hablando de Cristo. Pero tú, oh Belén Éfrata, y Belén Éfrata quiere decir casa del pan. Así que yo no sé si en esos tiempos cuando ellos estaban haciendo pan, uno entraba a lo que era Belén y podías percibir ese aroma a pan.
En el pueblo de mi madre, donde ella es originaria, ahí es un pueblo también donde se hace pan. Y cada que uno entra ahí, se podía percibir, se podía oler ese olor fragante de pan. Y de verdad que a mí, cuando me pongo a pensar en eso, hasta me da hambre. Así que Belén quiere decir casa del pan. Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes, es aquí entonces, ¿cuáles son los orígenes de Cristo? ¿De dónde viene Él? Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Puedes entender o puedes de verdad creer lo que es la eternidad? La eternidad simplemente quiere decir no tiene principio y no tiene fin. Y eso es Cristo. Él no tiene principio ni tiene final. Él es eterno y Él es el creador de todas las cosas. Entonces estos hombres lo reconocen como Dios. Isaías también escribió, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno. Dios Poderoso y Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así que entendemos entonces que Cristo es Dios y que creó todas las cosas. Las que se pueden ver y también las que no se pueden ver. Así que entonces el incienso, totalmente de acuerdo con estos hombres sabios, es entregado a Cristo porque Él es Dios y delante de Él se quema incienso. Ahora la mirra, ¿puedes poner la imagen de la mirra? Eso es la mirra. Con ese tipo de cosas se hacen ungüentos, se hacen esencias, perfumes. La mirra es una sustancia resinosa aromática que se obtiene cuando tú le haces una incisión al árbol de la mirra. Ya estoy utilizando términos quirúrgicos, ¿verdad, doctor? Se le hace una incisión, bueno, se le hace un simple corte a todo eso y el árbol empieza a lagrimear. Empieza a salir ahí una sustancia resinosa y esa sustancia resinosa también se deja secar y se hacen bálsamos, se hacen perfumes, se hacen enjuagues bucales, se hacen todo tipo de cosas ahí en la farmacéutica. Tú sabes cuando te da uno de esos dolores, cuando tú encuentras algo tirado y ya después de los 40 años quieres levantarlo y cuando vas a la mitad te preguntas si de verdad vas a regresar a tu postura original. Yo sé que a Mandy le pasa muy seguido, pero yo lo voy a hacer con tal de dar a entender que a mí todavía no me ha pasado, pero cuando te da un dolor de esos, entonces utilizabas un poco de mirra y te untabas aquí en ese dolor y ahí empezabas a sanar. También se utilizaba como un enjuague bucal, es antiséptico. Si tú sabes, en ese tiempo donde iban al camión de tacos ahí en las esquinas de Jerusalén, pues les ponían bastante cebolla y tú sabes, el aliento después no era tan bueno y tenían que utilizar mirra. Pero también con la mirra era un material donde se utilizaba para embalsamar muertos, ¿ok? Y esto era lo que estos hombres querían dar a entender. Entregaban mirra porque la mirra, porque Él habría de morir por todos nosotros. Ellos le dieron mirra. Así que ellos estaban dando a entender que la mirra era para embalsamar a Jesús, porque Él habría de morir por el pecado de toda la humanidad. Pero cuando ellos se entrevistaron con Jesús, cuando ellos llegaron hasta la casa de Jesús, donde la estrella les indicó que era ahí, la Biblia dice, o hay muchas personas que llegan, que están conscientes de que ya habían pasado unos 6 meses, tal vez habían pasado algunos años. Así que ya encontraron al niño tal vez caminando. Ellos no fueron los primeros que profetizaron que Jesús habría de morir por el pecado de toda la humanidad. En el libro de Lucas habla acerca de un hombre llamado Simeón. Este dice que era un hombre devoto de Dios y que pasaba mucho tiempo en el templo adorando a Dios. Y dice la Biblia que este hombre le había dicho a Dios ahí en su intimidad, por favor Dios, no me dejes morir sin antes haber visto al Mesías. No me dejes morir sin antes haber visto al Mesías. Así que en la cultura judía, cuando Jesús o un niño nacía, lo tenían que llevar al templo 8 días después de nacido para presentarlo y que ahí los rabinos oraran por él. Así lo presentaron y llevaron a Jesús y este hombre se encuentra con María y le dice unas palabras ahí de lo que había de venir. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 34. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño, está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se opondrán. ¿Por qué?
porque donde quiera que se presente el nombre de Jesús, en la actualidad hay oposición. Incluso dice la Biblia que hay oposición hasta en las familias. Versículo 35. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada. Entonces esto es para María. Esto se lo dice a María. La María con el niño en brazos, y este hombre le dice a María estas palabras. Pero una espada te atravesará tu propia alma. Una espada te va a atravesar el corazón. Y eso fue lo que pasó con María cuando ella presenció la muerte cruel que le dieron a Jesús, porque ella estaba presente ese día. Así que estos hombres le estaban profetizando también que Cristo habría de morir por el pecado de todos. Así que esta no iba a ser una muerte ordinaria, porque sabemos que todo ser humano cumple el ciclo que le toca cumplir aquí. Nace, crece, se reproduce y muere. Esto no iba a ser algo ordinario, simplemente iba a ser algo grandioso, que iban a ser una de las 3 cosas que iban a pasar en la humanidad, de las 3 cosas más grandes, los 3 eventos más grandes: muerte y resurrección de Jesucristo, y estos le estaban entregando mirra para embalsamar el cuerpo de Cristo. Había unos hombres también que se habían hecho seguidores de Cristo, y estos hombres tenían bastante solvencia económica, y dice en el libro de Juan: los acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos del ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Esto era para embalsamar el cuerpo de Cristo después de su muerte. De acuerdo con la costumbre y en los entierros de los judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con especies en largos lienzos de lino. Entonces ellos regalaron mirra porque sabían ellos que Cristo es el hombre que habría de morir. Así que entonces fue con toda la intención de llevarle mirra. Ellos tenían en muy alta estima la muerte de Cristo, como cada uno de nosotros. Y Cristo también. Él dijo en Juan capítulo 15, no hay un amor más grande en el mundo. Esta es la máxima expresión de amor. No hay un amor más grande en el mundo que dar la vida por los amigos. Y dijo, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si me obedecen todos mis mandatos. Ustedes son mis amigos, y no hay un amor más grande que dar la vida por cada uno de ustedes. El versículo más importante de toda la Biblia dice, pues tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú también tienes en muy alta estima la muerte de Cristo, como estos hombres sabios? Aún en la actualidad, los hombres sabios, y cuando me refiero a los hombres estoy refiriéndome al género humano, no simplemente a los varones, sino también a las mujeres. Aún los hombres sabios siguen la estrella, están siguiendo la misma estrella. Y tú podrás decir, bueno, ¿y cuál es esa estrella? En el libro de Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la brillante estrella de la mañana. Yo he salido muy de mañana, de verdad, y he visto una estrella en el cielo, cantidad de estrellas, pero dice la Biblia que hay una que brilla con más esplendor. Esa es Jesús. Y los hombres sabios aún siguen la estrella. No por lo que la estrella pueda ofrecerles, no por lo que Cristo pueda ofrecerles, sino por lo que tú puedes ofrecerle a Él. Como los hombres sabios. ¿Estás dispuesto a ofrecerle oro a Cristo? ¿Qué simboliza el oro para los cristianos? Pablo lo dijo en Romanos 12:1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Entonces, el oro simboliza lo más preciado que eres tú. Tú eres oro y te entregas a Dios en sacrificio. Dice, ha hecho todo esto a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, con oro, cuando tú te entregas a Cristo. ¿Le estás entregando incienso? ¿Qué simboliza el incienso? El incienso simple y llanamente es cuando tú ofrendas algo para la causa, para Dios.
Y no estamos hablando acerca de los diezmos, eso queda aparte. Estamos hablando acerca de las ofrendas. Cuando tú ofrendas algo para el reino, cuando tú ayudas a un hermano en necesidad, eso es una ofrenda a Dios. Es como si fuera un incienso. Dice Filipenses 4:18, hablando Pablo, estaba dando gracias porque una iglesia le había ayudado en su ministerio a seguir la obra. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Si yo tuviese otro hijo, con seguridad no le pondría así, pero este hombre se llamaba Epafrodito. Dice, son un sacrificio de olor fragante y aceptable, agradable a Dios. Así que cuando tú estás ayudando a un hermano o estás ayudando en la obra, a que siga adelante la obra, es como si tú estuvieras quemando incienso que llega a la presencia de Dios como un olor fragante. De esa manera, estás ofreciendo incienso como los hombres sabios. ¿Y qué me dices de la mirra? Los sabios ofrecieron mirra porque estaban plenamente convencidos del sacrificio de Cristo Jesús. Tú estás plenamente convencido del sacrificio de Cristo en la cruz y constantemente le das gracias por eso. Bueno, estás ofreciéndole mirra porque Él ya pagó por ti, por ese sacrificio que hizo en la cruz. Pagó por todos tus pecados cuando tú le dices que sí, que tú lo aceptas en tu corazón, que tú clamas por perdón. Y dice Él que cuando tú haces eso de corazón, que tú te humillas delante de Él reconociendo que Él es Rey sobre todas las cosas y que Él es Dios, y estás arrepentido de todo lo que tú hiciste y quieres cambiar tu vida y le entregas tu vida y lo invitas a venir a tu corazón, dice Él que Él te da vida eterna, que pone su espíritu en tu corazón como un sello de garantía de que tú tienes vida eterna. Dice Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como un sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, así que Él te justifica de todo lo que tú hiciste. Toda la humanidad la justifica, de todo lo que todos hemos cometido pecado. Aquí no hay nadie que haya dicho o que pueda decir, no, yo estoy libre de pecado. Cuando tú le dices que sí a Cristo, Él te justifica. Cuando crees en Jesús, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Aún los que se quedaron atrás antes de la venida de Cristo, aún esos hombres alcanzan justicia. Ellos estaban esperando al Mesías, porque miraban hacia el futuro y de ese modo los incluiría y lo llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia y su amor. Oro, incienso y mirra. ¿Lo estás ofreciendo hoy en día a Dios? ¿A Cristo Jesús? Tal vez tú estás aquí por primera vez y esto te suene un poco nuevo para ti. Pero aún yo sé que hay gente viendo por el internet. Y te lo digo porque el otro día a mí me contactaron, me llamaron y me dijeron, ¿qué significa todo esto de la vida eterna? Y entonces fue una puerta bien grande para poder explicar acerca de Cristo Jesús. No firmas ningún compromiso con la iglesia, firmas un compromiso con Él, con Dios, y Él te da vida eterna. Vamos a tener un momento de oración para poder de verdad recapacitar ahí en todo lo que nosotros hacemos, cómo llevamos nuestra vida, cómo llevamos nuestro ministerio, cómo de verdad nosotros podemos ofrendarle, cómo podemos seguir a la brillante estrella de la mañana, a Cristo Jesús. Vamos a pedirle a los que pasen. Señor, te damos gracias, Señor, por toda la bendición que tú nos das de poder venir y estudiar tu palabra juntos, Señor, como iglesia, estando tranquilos, sin persecución, estando, Señor, conscientes de que tú te hiciste hombre, que abandonaste, Señor, tu realeza, que abandonaste, Señor, tu trono, que viniste en condición de siervo, que viniste a darnos un ejemplo de todo lo que nosotros debíamos hacer. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a dar alegría. Y que hoy en día podemos celebrar la Navidad, podemos celebrar tu nacimiento, dándole todo el sentido, Dios. Gracias, Padre, que tú cambiaste eso en nuestras vidas. Yo te quiero pedir por cada persona que está aquí, Señor, que tal vez está aquí por primera vez, Padre, que está en este momento diciéndote que él quiere o ella quiere tener vida eterna junto contigo, que te está ofreciendo, Señor, su vida, que tú perdones su pecado,
que tú nos levantes. Señor, yo te quiero dar gracias por toda la bendición que tú nos das. En el poderoso nombre de Jesús nuestro Dios. Amén y amén.